Vamos a aprender a ligar el archivo arquitectónico en el ejemplo 1. Muy bien. Lo siguiente es crear una capa nuestra especial para nuestro archivo de referencia. Es lo que yo recomiendo. Entonces, vamos a ir al administrador de capas y en el administrador de capas vamos a poner New. Y esa capa, claro, ahorita estoy en General, por eso no me aparece. Voy a poner acá All o no Reference acá. Acá va a aparecer la capa. Disculpen, es que como lo creé cuando ya estaba el filtro aplicado, pues me desaparece la capa que acabo de crear. Acá está. Entonces vamos a esa llamarla arroba A100 arch, tal como llamamos el archivo. ¿Sí? Es una capa especial. Y esta capa la llamamos así con el objetivo de que dentro de esta capa acá le vamos a poner, podemos ponerle el color que queramos, no, tampoco es tan dramático. Pero en esta capa yo lo que quiero es, acá quito el noplot, porque utilicé de referencia la que es de noplot, por eso es que tuve que hacer esos ajustes. Dentro de esta capa vamos a poner el archivo de referencia. Es decir, ahorita nuestro archivo de referencia está en una capa, por ejemplo, esta que como estaba cambiando a gnoplot los márgenes, entonces cuando puse el archivo de referencia quedó en esta capa gnoplot, pero no queremos que se quede en una capa que estemos trabajando. Entonces para eso vamos a utilizar esa capa especial. Y esa capa especial le vamos a poner un candado para indicarle que no vamos a moverla. ¿Sí? Entonces mire que se nos vuelve un poquito más oscuro, ¿no? De hecho casi no se ve cada uno de los elementos. No se preocupen, ahorita vamos a revisar ese tema. Entonces así ya digamos que tenemos esa capa que no la vamos a utilizar y que podemos prescindir de ella, ¿no? Cuando tengamos los filtros va a desaparecer también, porque no comienza con nuestro código que estamos trabajando. Note que con los filtros una persona que es ajena al proyecto puede decir, bueno, quiero ver la tubería, quiero ver los sistemas mecánicos. Los filtros son muy útiles y el modo en que escribimos las capas es una forma de dar información a una persona externa, muy diferente que si hubiéramos utilizado las capas que usualmente estamos trabajando. Bueno, cerrado este paréntesis, podemos estar trabajando nuestro archivo de referencia en cualquier punto, ¿no? Ahorita le voy a quitar el candado nuevamente porque ahora vamos a mover el archivo de referencia al punto 1A. Claro, si mi archivo no tiene ejes, yo debo creárselos. Sí, yo debo creárselos. Debo definir un punto que va a ser mi punto 1A. Por ejemplo, podemos poner el centro de esta columna como nuestro eje 1A. Entonces acá vamos a tener que irnos a las capas de estructura. Y en las capas de estructura vamos a seleccionar la de ejes y vamos a crear nuestros ejes, ¿no? Vamos a hacer un eje que esté acá. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar acá la opción de perpendicular. ¿Sí? Y vamos a utilizar otro eje que esté acá. Ustedes pueden utilizar los elementos, los plugins para crear ejes. Ahorita, como les dije, este no es un curso de dibujo CAD. O sea, acá solo les estoy poniendo el ejemplo de cómo se manejan. Entonces, acá yo voy a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Donde tengamos acá nuestros ejes. Uno A. Entonces acá vamos a utilizar en el círculo, vamos a utilizar ese grid ident. Vamos a cambiar a ese grid ident y vamos a poner texto para identificar nuestro eje 1.
y nuestro eje A, ¿no? Vamos a ponerle A. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a moverlo un poquito para acá. Todo que quede en ident. Y acá todo que quede en ident, ¿no? Listo. Si no tiene los ejes, realizarlo de esta manera. Otro evento que puede pasar es que sus ejes estén mal en su arquitectura. Lo vamos a ver en otro archivo. Pero puede ser que, por ejemplo, si ustedes apagan, por ejemplo, las cotas, también se las apaguen los ejes. Entonces ahí ustedes van a tener que inevitablemente también sobreescribir los ejes para que les aparezcan correctamente. Entonces acá ya tendrían ustedes el eje desde donde van a trabajar y vamos a mover todo esto a nuestro punto de origen de nuestro proyecto. Entonces vamos a seleccionar todo y vamos a moverlo para que quede en el punto 00, en la coordenada 00 en nuestro archivo de trabajo. ¿Vale? Entonces acá vamos a irnos al zoom, ¿sí? Y acá ya queda el 00 y acá el archivo arquitectónico. Entonces, si tenemos varios archivos arquitectónicos, piso 1, piso 2, piso 3, también tenemos que ponerlos de referencia en el 00 para que todo quede correctamente. Claro, si nosotros ya los creamos como lo hicimos ahorita previamente, donde ya creamos nosotros nuestros propios archivos arquitectónicos, pues ya están en 00 cuando les hagamos el XREF y no tenemos que hacer este ajuste. Eso solo aplica cuando estamos trabajando ya archivos externos que no hemos nosotros modificado. Es útil también ya definir cuáles capas no me sirven de toda la parte de archivos de referencia. Entonces vamos a irnos acá al archivo, al Layers Management, y vamos a seleccionar los archivos de referencia. En el archivo de referencia vamos a seleccionar el archivo ASIAN Arch y acá le vamos a poner OK. Archivo ASIAN Arch. Disculpen acá. Tenemos todas estas capas, ¿listo? Entonces vamos a trabajar un poquito a entender las capas. Muy seguramente, el arquitecto que hizo este proyecto no tuvo en cuenta las capas la regla de capas que les estoy mencionando. Esta norma de AutoCAD, de dibujo de CAD, es poco conocida en Latinoamérica. Es muy aplicada en países como Estados Unidos y Europa, pero en Latinoamérica normalmente ponen un código cualquiera, ¿no? Le ponen un nombre a cualquiera o a veces aparecen este tipo de códigos que bautizan el archivo, ¿no? O sea, yo ya sé, por ejemplo, que este proyecto fue hecho en Archicad, un programa llamado Archicad, porque siempre aparecen este tipo de capas especiales que no fueron configuradas cuando se trabajó en Archicad. No es que Archicad esté mal, pero el programa Archicad también permite poner las capas normalizadas. Lo que pasa es que no lo saben y cuando exportan el archivo a AutoCAD, pues ya quedan con estos nombres todos extraños de las capas. Pero igual ustedes pueden identificar elementos interesantes que ustedes saben que pueden apagar y que no les va a dañar su proyecto. Por ejemplo, rótulo. Esto podríamos apagarlo. No nos interesa esta capa. Entonces yo lo que quito es tanto show como frozen, los pongo acá, apago esta capa. Las de pen son muy difíciles de saber de qué se trata, entonces no es fácil apagarlas. Acá a todas las que dicen achu normalmente son achurados. O sea, lo que nosotros llamamos pat, ellos acá lo llaman achu. Entonces achu, achurado, pat, lo llaman también fill. Todas estas también las pueden ustedes apagar.
Todo lo que es achurado ustedes lo pueden apagar. Las cotas normalmente tampoco nos sirven porque nosotros utilizamos las medidas nuestras. Entonces todo lo que sea también cotas, que diga cotas o annotations, también ustedes lo pueden apagar. Miren que acá es muy difícil seleccionar, ¿no? Muy difícil de seleccionar porque no nos aparecen bien todos los elementos a disposición, ¿no? Cota, mira, acá aparece cota. Entonces cota ustedes lo pueden apagar. Ahora, también puede pasar que la capa cotas no esté bien y que también apague muros, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los archivos arquitectónicos normalmente no vienen con la normativa correcta de AutoCAD. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Acá los ejes, pero no hay ejes, por ejemplo, ¿no? Acá siguen otros achurados, por ejemplo, miren. Todos estos achurados, esto es memoria del computador. Los podemos apagar acá y ya no los necesitamos en este momento, ¿no? El H también normalmente también, todo eso es achurado. Lo que viene con estos hash, ¿no? También es uno de los elementos que se utiliza para identificar todo lo que es regiones. Logo símbolo, por ejemplo, podemos apagar. Esto normalmente no tiene nada. Marco, margen, no se sabe exactamente a qué haga referencia, entonces no lo vamos a apagar por ahora. Y ya digamos que tenemos la gran mayoría, ¿no? Entonces, estos solids normalmente también son elementos de hatch, ¿no? Textos, entonces de cota podemos apagarlo. De especificaciones tal vez también podamos apagarlos. Los otros textos es muy difícil porque a veces también necesitamos dividir los espacios y no podemos eliminar todos los textos. Pero hay algunos que sí podemos hacerlo. De acá, por ejemplo, todas estas cotas podemos ir apagándolas. Entonces, hay varias capas que no nos sirven y que podemos prescindir de ellas, ¿no? Entonces podemos apagarlas acá inmediatamente, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner OK. Y acá ya nuestro archivo está mucho mejor, ¿no? Para trabajar. Ya tenemos menos información a disposición. Mire que apagamos la capa rótulo y no se apagó este elemento. Si nosotros vamos al archivo, si abrimos de una ese archivo, vamos a guardar acá y vamos a explorar un poquito el archivo para ver dónde es que estaba ese rótulo, ¿no? Entonces acá podríamos poner el marco. Aparece que está en rótulo, si está en rótulo, una capa que se llama rótulo, tal vez no la apagamos. Y esto está en R120. Estas letras están en R120 y acá por ejemplo hay otras letras que pueden estar en otra capa, R80. Entonces vamos a apagar esas. Vamos a poner acá R80. Rótulo acá está, lo podemos apagar y podemos encontrar R80, R120 y R80. A disposición, ¿no? Ok. ¿Sí? Si no encontramos algún elemento o le deseamos apagarlo, podremos apagarlo de esta manera. Podemos poner apagar capa, ¿no? Y acá seleccionamos el elemento. Claro, si está en otro espacio del archivo, pues no nos va a servir. Entonces hay que tener cuidado también si está apagando solamente eso o si está apagando otros elementos, ¿no? Otra opción para apagar que ustedes tienen es en Layers Management poner comodines y ustedes ponen palabras claves que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner acá anotaciones, ¿no? Pueden poner cotas, ¿no? Para saber cuáles aparecen acá, ¿no? Pueden poner hash, ¿no? Y les aparecen todos los elementos que tengan esa palabra clave. Y así también pueden apagar rápidamente elementos que ustedes encuentren. Muy bien. Entonces ya cuando ya tengamos todos los elementos apagados, la siguiente parte es ahora sí ponerle el candado a nuestro archivo. Vamos a poner acá el candado y nos va a aparecer un poco oscuro, ¿no?
el archivo de referencia. Entonces, lo que yo hago después es, en el Layers Management, aplico a todos los archivos de referencia, les aplico el color 254. ¿Sí? Eso lo hace ver un poco más claro, ¿no? Hay elementos que definitivamente, porque el arquitecto le puso colores específicos, no puso colores, digamos que claros, o por ejemplo en Archicad también pasa que genera bloques, para un muro genera un bloque y eso se llena de bloques, elementos que no cambian la capa, porque el elemento específico no tiene la opción por capa, sino que tiene un color específico que se le puso. Entonces a eso sí no van a cambiar así usted ajusten esos elementos, ¿no? Es inevitable. Ahí no hay nada que hacer. Lo único es que ustedes modifiquen directamente el archivo arquitectónico y lo cambien, pero como les digo, el arquitecto va a estar actualizando constantemente esos archivos. Entonces, si el arquitecto realizó uno de esos elementos, ya no hay nada que hacer. Mala práctica, precisamente por eso. ¿No? Nunca hagan eso en un archivo. No a una capa directamente no le pongan un color, porque eso para una persona que lo está utilizando de referencia va a ser un dolor de cabeza. Entonces, hay cosas que permite el CAD, pero que son malas prácticas. Ok, entonces acá tenemos a disposición, disculpen, acá el SGrid estaba, como estaba activo, el SGrid también se cambió. Acá vamos a ponerle a estos específicamente, vamos a decirle que bueno, acá no los puedo encontrar, ¿no? Vamos a irnos acá a estructural. Vamos a seleccionarlos nuevamente acá todos. Claro, los cambié sin querer. Discúlpenme que acá cambié sin querer los colores de la arquitectura. Entonces voy a regresar acá nuevamente, esta parte. Tenía activo la parte de arquitectura, entonces de estructura, entonces por eso pasó eso. Vuelvo a poner de nuevo los colores acá en el Layers Management. Voy a poner acá All y después filtro por los de referencia, ¿no? Para que solo me aparezcan los de referencia y pongo OK. Entonces ahora sí tengo solo estos archivos y selecciono el color 254. Todo esto que estoy haciendo no daña el archivo arquitectónico. Eso solo es una forma de visualizarlo en mi proyecto, en mi archivo mecánico. Entonces nada está modificando el archivo arquitectónico. Muy bien. Claro, esto a veces como que hace que todos los colores como que se confundan, ¿no? No se vean, por ejemplo, bien las diferencias entre líneas y los rellenos o los muros y las ventanas. Entonces, también lo que se hace es intercambiar los colores de grises para que se pueda ver un poquito mejor, ¿no? Entonces, lo que hablo de intercambiar es que utilizamos la mitad de las capas, las cambiamos por otro color. La mitad de todas las capas de referencia las cambiamos por otro color. Ya cambian el color a 253. Son los dos colores más claros que tiene de capas de AutoCAD. Entonces eso hace que se pueda ver un poquito diferente un color del otro. Ya se puedan ver, por ejemplo, líneas de intersección que antes no se veían, ¿no? Hay unos rellenos que no se sabe si uno apaga el relleno se puede apagar la columna. Podríamos probarlo, ¿no? Si se apaga el relleno de esta columna, se apaga toda la columna, ¿no? Entonces no se puede quitar ese relleno, es inevitable. Si hay errores en la arquitectura, en el manejo de la arquitectura, pues no van a poder arreglarse desde el plano que nosotros estemos trabajando y tendremos que ya administrarlo de esa manera. Ya con el plano arquitectónico acá corregido con los grises, ya digamos que tenemos en nuestro modelo, ya tenemos el proyecto a trabajar. Ahora, en nuestros title blocks vamos a quitar este title block sheet 2 porque vamos a repetir el title block sheet 1 de la siguiente manera. Otra cosa que tenemos que hacer en este es cambiar los colores para el title block también de nuestro archivo de referencia. Esto se hace haciendo doble clic dentro del viewport y ya dentro del viewport entonces ahora sí vamos a cambiar los colores de este
dentro del viewport. Entonces, tenga mucho cuidado. Acá, por ejemplo, estos que vemos en las capas en este momento son los colores del viewport. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes, que si yo lo cambio acá, es diferente cambiarlo acá. Voy a ponerle, por ejemplo, acá un color verde. ¿Sí? Voy a ponerle acá un color verde que se vea esa capa específica en el viewport. Cuando salgo del viewport, ustedes van a notar que esta capa en el modelo aparece de color verde. Entonces, no hemos logrado el cambio dentro del viewport. ¿Cómo se logra eso? Lo que pasa dentro del viewport es que yo tengo dos opciones dentro de mi Layers Management. La opción de cambiar el color del viewport y el color de mi capa. Los colores claros como el 254 y el 253 se ven casi invisibles en un plano impreso. Ustedes desde una visualización de su computadora, ustedes los ven claramente, pero no se confíen en los colores de la computadora frente a los colores en la realidad. En la realidad estos colores son muy claros y difíciles de ver para una persona que ya lo tiene impreso. En estos es mejor utilizar colores un poco más oscuros. Entonces, acá en el Layers Management vamos a cambiar los colores para la impresión de nuestro viewport, de nuestro title block. Entonces, acá miren que aparece el color de mi capa y el color del viewport. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todos nuestros archivos de referencia, y vamos a cambiar en el viewport, vamos a cambiarle la opción a un color 253, acá, 251, y el otro color es el 252. Entonces, 251, le cambio acá, ¿no? Y hago el mismo procedimiento, intercalo mis archivos, ¿no? Intercalo mis archivos. Y les cambio el color 252. Puede ser que ustedes los vean muy oscuros acá, pero ya en impresión son mucho mejor. Acá ya aún no vamos a definir la escala con la que vamos a trabajar nuestro rótulo, entonces eso lo vamos a dejar después, pero lo que sí les recomiendo es que cuando vayan a crear sus propios viewports, copien y peguen para no repetir el proceso cada vez. Entonces noten que, miren, que acá ustedes van a encontrar los colores oscuros, ¿sí? Pero si ustedes salen del viewport, en realidad todas las capas están en su color claro, ¿sí? Y lo mismo acá en el modelo. En el modelo ya las vamos a ver claras, no se han oscurecido porque las oscurecí en el viewport. Entonces en su modelo ustedes van a trabajar con capas claras y en su viewport ustedes ya van a trabajarla con capas oscuras. Entonces ya tienen a disposición sus capas, todos sus elementos para trabajar. No olviden, es muy recomendado guardar un template de las capas, las que no son de referencia, y son los filtros. Entonces digamos que esa es una parte importante que les recomiendo. Si usted está viendo este video porque es parte de la capacitación de dibujante HBAC de DPAC, ustedes van a recibir esa plantilla ya con esas capas listas para trabajar el DWT de DPAC. Entonces no se preocupen por esta parte, pero si ustedes están viendo este video para aprender a dibujar correctamente los archivos, entonces sí les recomiendo que vayan creando su plantilla. Yo les voy indicando los elementos que deben ustedes ir incluyendo en su plantilla para que los tengan también a disposición. Entonces una de esas cosas son las capas y los filtros. Muy bien, este proyecto fue sencillo porque no tuvimos problemas con las unidades, pero que cuando tenemos unas unidades que no son correctas, ¿no? Acá tuvimos el M100 HVAC sin problema, del ejemplo 1, ¿no?